Bien, vamos a ver el ejercicio 25.8. Acá tenemos arriba a la izquierda el enunciado. Dice, considera el circuito que se ilustra en la figura que tenemos acá. El voltaje terminal de la batería de 24 volt es de 21,2 volt. ¿Cuáles son? A, la resistencia interna de la batería y B, la resistencia R del resistor del circuito. Bueno, voy a dibujar acá de nuevo. Déjenme ver que no estoy viendo acá las herramientas de anotación de esto. Acá está. Siguen viendo la pantalla ahí, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bien, entonces voy a dibujar de nuevo el circuito para que podamos ir tomando una noción de lo que tenemos en el circuito. Primero tenemos una batería que se representa como una batería con una resistencia interna y la fuente de diferencia de potencial, ¿sí? Es esto que tenemos acá. Que esto, si lo ven después en el libro, van a ver que esto suele estar remarcado así. Ahí está. Esto sería una batería. Sí, ahí está, representa la batería. Que en general, como hemos visto por ahí hasta el momento, solamente hemos usado para representar a la batería a las dos líneas paralelas, ¿sí? Una más larga y una más corta, porque no se estaba teniendo en cuenta la resistencia interna de una batería. Pero en la realidad, o sea, en la práctica, toda batería tiene una resistencia interna, que es lo que sale con R minúscula y en el circuito del enunciado. Toda batería o toda pila, toda fuente de energía tiene una resistencia interna. Entonces este modelo es un modelo más real, en donde tenemos la fuente que representa la diferencia de potencial de la batería y esta R representa la resistencia interna. Y en este circuito tenemos además, si seguimos dibujando el circuito, tenemos conectado un resistor acá abajo con un valor de resistencia R, ¿sí? Que es este que está acá, R. Y se nos da como dato también que tenemos una corriente eléctrica que circula por este circuito que vale 4 amperes. Ahí está. Y se nos pregunta, se nos da como dato. El voltaje terminal de la batería de 24 volt es de 21,2 volt. ¿Qué significa eso de voltaje terminal? Fíjense que acá, en el circuito del enunciado, se nos dice que la diferencia de potencial o la FEM de esta batería, que FEM es fuerza electromotriz porque las baterías entregan energía, la FEM de esta batería es de 24 volt. 24. Pero se nos está diciendo de que el voltaje terminal de la batería es de 21,2. ¿Qué significa el voltaje terminal? Es el voltaje en los terminales de la batería, ¿sí? Sería en estos dos puntos que es en definitiva lo que a lo que uno tiene acceso. Si esto lo viéramos como una pila, es como que, por ejemplo, yo tengo la pila conectada acá, ¿sí? Así, esta es la pila. Ahí le ponemos un puntito. Ahí está, esta es la pila, ¿sí? Internamente la pila tiene su resistencia y esta FEM. Pero entre estos dos puntos, entre este punto acá y este punto acá, aparecen 21,2 volt. 21,2 volt. Entre este punto acá y este punto acá, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Si esto es de 24 volt, pero en los terminales tengo 21,2. Y porque hay una parte de energía que se está perdiendo en esta resistencia. Al tener esta resistencia eléctrica, cuando tengo un circuito cerrado y está circulando una corriente por esta fuente de energía, por esta fuente de FEM, se pierde energía en la misma fuente.
¿sí? Porque al tener una resistencia, por ley de Ohm, si tenemos una resistencia y circula una corriente, tengo una caída de potencial, hay un voltaje, ¿sí? Que está en esta resistencia y por eso tenemos esta diferencia. Entonces, hay una formulita, no sé si todavía la habrán visto en teoría, se las presento ahora si no y la tendrán presente, que nos dice que esta diferencia de potencial o este voltaje en los terminales de una fuente de energía, de una pila en este caso, B, le voy a llamar B, es igual a la fuente de FEM, el valor de la fuente de FEM, menos corriente por resistencia interna. Entonces, en el punto A nos están pidiendo calcular la resistencia interna de la batería. Fíjense que para nosotros los datos son este valor, que es la diferencia de potencial en los extremos o en los terminales de la batería, sería 21,2 volt. Fíjense, la puedo ir anotando acá abajo, 21,2 volt. Y esto es igual a la FEM, que se representa con la letra E en cursiva, digamos, ¿sí? Se usa la letra E en cursiva para representar la FEM, que la FEM es esta fuerza electromotriz, es, digamos, esta diferencia de potencial que entrega la batería cuando no está conectada a nada, cuando no está conectada a un circuito, ¿sí? La FEM de la batería sola. Esos son 24,0 volt. Menos corriente por resistencia. Corriente, dato, lo tenemos acá. 4 amperes por resistencia interna. Esta R es la que tenemos que despejar, que es la que se nos está pidiendo que calculemos, ¿sí? Resistencia interna. Quedan unos minutos nada más de reunión, así que el cálculo se lo dejo a ustedes. Simplemente tienen que despejar los valores y encuentran el valor de la resistencia interna. Y en el punto B se nos pide calcular la resistencia R del resistor del circuito, es decir, esta R que tenemos acá. Para calcular esta, vamos a usar la ley de Ohm. La ley de Ohm, que es una ley, una fórmula que usamos mucho, es, lo voy a escribir con este color por acá, ley de Ohm es voltaje o diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. En este caso, que en el ejercicio que vimos recién la usamos, tenemos que calcular la resistencia. Entonces despejamos de acá y tenemos que resistencia es igual a diferencia de potencial o voltaje dividido corriente. O sea que la cuentita es sencilla. La corriente es la misma en todo el circuito por ser un circuito serie. Todos los elementos están en serie, entonces la corriente es la misma, es de 4 amperes. ¿Y cuál es la diferencia de potencial que tenemos que reemplazar acá para encontrar el valor de la resistencia? Y la diferencia de potencial que tengo en el resistor, fíjense que como no hay ningún elemento conectado en esta parte del circuito, ningún elemento extra, ni en esta parte tampoco del circuito, estos 21,2 volt aparecen también en la resistencia. ¿Sí? Porque la pila está directamente conectada a la resistencia. Entonces esa es la diferencia de potencial que tenemos. O sea que acá tengo 21,2 volt. Y ahí también ustedes hacen el cálculo de cuánto les da ese valor de la resistencia de este resistor que está conectado en el circuito. Bueno, bastante sencillo también el ejercicio si tenemos en cuenta las ecuaciones correspondientes y estos conceptos que hemos visto. Muy bien.